Bueno, en esta tercera parte del práctico Primera Visión del Suelo, nos vamos a enfocar más que nada en el encuentro con el perfil. Vamos a ver cómo podemos reconocer las distintas capas del suelo, los distintos horizontes, cómo se diferencian en cuanto a color, cuál es la diferencia entre el horizonte superficial, que está más afectado por los factores formadores, y cuál sería el horizonte o el material original, digamos, que está por debajo del suelo. Vamos a ver las profundidades, así que bueno, espero que les sirva, digamos, este pequeño video introductorio. En primer lugar, cuando nosotros nos vamos a centrar en el estudio de un suelo como la primera vista del suelo, tenemos que tener en cuenta, primero y principal, de ver las características externas, ver todo lo externo del perfil del suelo, donde vamos a hacer el pozo, donde vamos a evaluar el suelo, por lo cual tenemos que tener en cuenta los distintos factores formadores. Vamos a ver el relieve, fíjense en este lugar, es una zona de lomas, hacia allá más abajo se ve la zona de los bajos, ya de las media loma y los bajos, que justamente acá el perfil de suelo donde quisimos hacer una pequeña calicata se encuentra ubicado, digamos, en una zona de una media loma alta. Si vemos más allá para el lado del ombú, un poco más al fondo, vemos una zona más de loma. No se alcanza a ver mucho por el tema de toda la maleza que existe acá alrededor, pero más o menos como para tener en cuenta, fíjense hacia los bajos, cómo se nota que es una zona de una loma bastante marcada, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando vemos un perfil de suelo, vamos a ver distintas capas u horizontes que forman ese perfil, que puede ser que en algunos casos se diferencie por los distintos colores que pueden otorgarle el distinto contenido de minerales y materia orgánica que tiene ese suelo, pero también no se puede observar eso y se puede distinguir un poco por el comportamiento que tiene, el comportamiento textural. Nos vamos a adelantar un poquito al próximo práctico, pero la textura sería la composición de arcilla, limo y arena que forman cada uno de esos horizontes y va cambiando, digamos, de acuerdo a la composición textural que tengan, o sea, la composición porcentual que tenga de arcilla, limo y arena. Entonces, vemos que los distintos horizontes pueden llegar a tener distintos componentes que hacen a que el comportamiento de cada uno de esos horizontes sea distinto en cuanto a lo que es el crecimiento de plantas y en cuanto al comportamiento que podemos ver nosotros cuando lo vamos tocando y palpando. Bueno, prestando un poquito de atención y viendo cómo es el comportamiento del cuchillo, nosotros utilizamos muchísimo el cuchillo como para que nos muestre un poco el comportamiento que va teniendo el suelo en digamos, en cada una de las profundidades. Vemos que cuando nosotros vamos pasando el cuchillo, vamos probando, el cuchillo cuando va hacia los horizontes un poco más abajo, fíjense, se encuentra con una zona en la cual tiene un mayor contenido de arcilla o está más pegajoso o más plástico, digamos, más que nada viéndolo desde ese punto de vista porque hay bastante humedad en el perfil. Entonces lo que vemos es que el cuchillo tiende a frenarse o hay que hacer más fuerza para poder enterrarlo, digamos. Vemos ahí un cambio ahí en ese punto. ¿Qué pasa en ese punto? Bueno, posiblemente puede ser que haya un cambio en el horizonte del suelo de acuerdo a que uno cuando lo ve desde lejos no ve una diferencia de color, pero sí puede haber alguna diferencia en cuanto al comportamiento de acuerdo a que cambia la composición textural. Vemos que en este horizonte de acá más abajo posiblemente la composición textural que tenga ese horizonte esté dominado más que nada por mayor contenido de arcilla, que posiblemente acá tenga un poquito más de limo, digamos, es un suelo un poco más suelto. Y vemos también que las raíces que vemos llegan hasta ese horizonte y por ahí tienden a doblarse o a frenarse porque se encuentran con esa zona más arcillosa, ¿no? Se alcanzan a ver, digamos, se empieza a ver ya que en esa zona de por acá ya el cuchillo le cuesta un poco más moverse. Bueno, entonces podríamos decir que esta primera capa sería un horizonte de suelo
y esta otra capa de acá abajo sería otro horizonte de suelo en el cual ya vemos una menor dominancia de arcillas, de raíces, y una mayor dominancia de arcilla. Vemos un horizonte un poco más arcilloso. Si lo vemos acá y lo tocamos, fíjense que es mucho más plástico, se puede hacer alguna forma con el suelo. En cambio acá un poco más cuesta, digamos, porque se rompe más fácilmente, digamos. Bueno, ya nos adelantamos un poco a lo que era la textura, la composición textural. Vemos que la fase sólida del suelo está compuesta por minerales que son arcilla, limo y arena. Cómo es que se diferencian de acuerdo al tamaño, ya eso lo vamos a ver en el práctico de textura. Pero a su vez vemos también que en la parte sólida del suelo encontramos la materia orgánica, digamos, que ya vamos a ver la composición. Hay un práctico que nos dedicamos a eso, pero más que nada lo que quiero mostrarles un poco esto. Vemos que cuando hablamos de suelo y cuando estudiamos el suelo, tenemos en cuenta de que el suelo no está en forma pulverulenta, digamos, más que nada no está formando gránulos sencillos, sino que se está formando una estructura. Esto es una estructura que es la unión de las partículas sólidas, y que de esa unión de partículas sólidas van quedando entre las pequeñas uniones huecos, que son los poros del suelo, en el cual el agua y el aire dominan en esa zona. Entonces, lo que podemos decir que el suelo está compuesto por la fase sólida, que es arena, limo y arcilla, más la materia orgánica. Tiene una fase gaseosa, que es el aire, que está entre los poros, y una fase líquida, que es el agua en solución con distintos nutrientes y minerales, las cuales están componiendo lo que sería la parte porosa del suelo, los huecos, en los cuales son los agujeros o los espacios que quedan entre los agregados del suelo, que en cierta forma, como les decía recién, esos agregados son todos esos uniones que generan las distintas componentes. Usando una cinta métrica, lo que podemos hacer es ir viendo la profundidad de cada una de esas capas. Si nosotros vemos acá, vemos que justamente el cambio se da más o menos a los 22 centímetros. O sea que el cambio en el comportamiento del cuchillo, que nos hace presuponer de que hay un cambio en el horizonte, se da más o menos en los 22 centímetros. O sea, ¿qué podemos decir? Que este perfil, que este suelo tiene una muy buena profundidad del horizonte A. Hay una muy buena exploración de raíces en los primeros 20 centímetros del suelo, que llega a ser algo importante, digamos, viéndolo desde el punto de vista de la agricultura, digamos, de la producción y el crecimiento de las raíces y de las plantas, digamos. En este caso, valiéndonos de un perfil de un costado de la calle, como ven el alambrado ahí, el costado de la calle, se empieza a observar en la parte de abajo, en la parte inferior del perfil, otro color de suelo que corresponde a lo que es el material original, o ya nos estamos acercando al material original. Fíjense cómo en un principio el suelo se ve mucho mejor estructurado, hay mayor dominancia de raíces en todo el perfil. La estructura del suelo, fíjense, es bien redondeada. Se observa la presencia también de algunos canales, digamos, formados por algunos insectos. Fíjense, el suelo es un poco más suelto, a pesar de que, bueno, acá también ha habido un corrimiento de suelo, debido a la misma erosión que se genera en los costados de los caminos. Y lo que vemos acá es un material totalmente distinto, con algunos carbonatos, y la presencia de ya otro color, digamos, que es un material muy similar, o ya se podría decir que es un material que ya es el material original del suelo, ¿no? Entonces fíjense cómo va cambiando el color, de un color un poco más oscuro, negro, hacia un color un poco más pardo, más grisáceo, una dominancia de carbonato, y después la presencia de un color más claro, que indica la presencia de el material original.
Aprovechando otro corte de la calle, lo que vemos es otro perfil en el cual observamos en esta parte acá todo como hay un desarrollo más de raíces, una estructura un poco más marcada a pesar de que el suelo está un poco más degradado, y vemos cómo a partir de esta zona un poco más baja ya empezamos a encontrar otros materiales que son carbonatos, diremos, que se empiezan a asemejar un poco a lo que sería el material original. Si nos fijamos ahí también lo que vemos en esta zona acá, vemos la estructura, cómo se va formando, los pequeños agregados que se van formando gracias a la gran estructuración que tiene este suelo, producto también un poco de la formación de este suelo y de la presencia también de como raíces. Ahí vemos todo cómo va quedando, ¿no? Entonces ahí vemos más que nada un perfil, como vemos la profundidad, vemos cómo a medida que nos vamos un poco más abajo se va aclarando el suelo, va perdiendo color, digamos, y eso nos va dando la pauta de la diferenciación de las distintas capas u horizontes. Bueno, acá damos por finalizado el práctico, espero que les haya sido de utilidad. Disculpen los errores de enfoque o de edición, uno trata de hacer lo posible para que esto les pueda llegar a ustedes, les pueda servir, digamos, para entender un poco cómo es lo que es la evaluación del perfil del suelo.